Siguiendo con el tema de los enlaces químicos, el siguiente que vamos a ver es el enlace covalente, el cual va a estar formado por dos átomos que van a compartir entre ellos electrones. Ya veremos en el enlace metálico que es una compartición de electrones de manera colectiva entre todo el metal, pero en el caso del covalente es una compartición solamente entre dos átomos, ¿de acuerdo? No es colectivo. Pues bien, esos átomos van a tener que ser no metálicos, ¿de acuerdo? Nos vamos a tener que ir a la parte derecha de nuestra tabla periódica para que se forme un enlace covalente. Ejemplo, ¿cómo se forma la molécula de dibromo? Pues bien, tengo un bromo el cual tiene 7 electrones de valencia, le falta un electrón para ser estable. Se une a otro bromo que obviamente le pasa lo mismo y se van a unir, ¿vale? Este electrón que está solito y este electrón que está solito se van a compartir y se va a unir y se va a formar esta unión. En muchos sitios lo veréis de otra manera, que a mí me gusta más, ¿vale? El bromo con sus... Voy a ponerlo en raya, ¿vale? Que es lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es igual, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues aquí se va a hacer una unión, ¿vale? Es otra forma de representarlo que a mí me gusta más, o también lo veréis de esta manera, ¿vale? Cualquier forma está bien. Vale, ahí va, los dos. ¿Vale? Y estos dos puntitos en horizontal me representa el enlace. Aquí lo pone en vertical, es otra forma, pero me gusta más de la otra forma, ¿de acuerdo? Se forma mi enlace y tengo la molécula de dibromo. ¿Cómo se forma el agua? Pues tengo un oxígeno con 6 electrones de valencia. Le faltan 2 electrones para completar su octeto. ¿De quién lo coge? Pues cerca hay un hidrógeno y otro hidrógeno, con un electrón de valencia cada uno. Pues como al oxígeno le faltan 2 y a cada hidrógeno un electrón, pues se van a compartir, ¿vale? Se comparten. Esto en mi forma sería de esta manera, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, aquí, de esta manera, o también así, ¿vale? Y ya todos felices, ¿por qué? Porque se están compartiendo los electrones. Este ya no tiene solamente uno, ya tiene el segundo que está compartiéndolo el oxígeno con él, ¿vale? Y al revés. Pues bien, las sustancias cuyo átomo se une por enlaces covalentes se denominan compuestos covalentes. No metal con no metal, covalente, compuestos covalentes, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es el orden de enlace? Pues según el número de pares de electrones que compartan los dos átomos, podemos tener 3 tipos de enlaces covalentes. Enlace covalente sencillo, en el cual solamente se van a compartir un par de electrones, como es el caso del flúor. El flúor, ¿vale? A mí me gusta más hacerlo de manera con fórmulas químicas, ¿vale? El flúor es de esta forma, ¿vale? Con un electrón. Y el otro flúor igual. Pues aquí se forma el enlace. Este es un enlace simple, se comparte solamente un par de electrones. El enlace covalente doble, pues por ejemplo el oxígeno. Tengo aquí mis dos, ¿vale? Este es el oxígeno con 6 electrones de valencia. Y el otro oxígeno, pues igual, ¿vale? Bueno, si queremos lo ponemos en rayita como antes. Pues este se va a compartir con este y este con este. Hay 2 pares de electrones que se comparten. Se le llama este tipo enlace doble. Y el enlace triple. Si se comparten, bueno, aquí hay una rata, ¿vale? 3 pares de electrones. El ejemplo de nitrógeno, pues 1, 2, 3, tal. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí 7 y 8, ¿vale? Pues ya está. A continuación vamos a estudiar qué es la polaridad, la cual es una propiedad muy importante porque según la polaridad que tenga una sustancia covalente me va a clasificar o puedo distinguir qué tipo de propiedades físicas va a tener mi sustancia. Esta polaridad está relacionada con la electronegatividad, que como ya sabéis es la tendencia que tiene un átomo para atraer hacia sí los electrones de un enlace. Porque los átomos electronegativos, a mayor electronegatividad, quiere atraer más hacia sí los electrones, los quiere para él.
Y estos electronegativos, si recordáis, son los de la parte derecha de la tabla periódica. Mientras más a la derecha esté, más ganas quiere de electrones, más afinidad electrónica tienen los átomos. Pues bien, los enlaces covalentes se van a formar entre átomos que tienen una electronegatividad parecida. Por ejemplo, ya lo sabéis, la molécula de oxígeno son dos átomos de oxígeno-oxígeno, es decir, electronegatividades iguales. La molécula de flúor, la de nitrógeno, ¿vale? Pero también se pueden unir, combinar elementos no metálicos de parecida electronegatividad, como la molécula del agua, el CO2, etc. Porque son covalentes y electronegatividades parecidas. Pues bien, si dos átomos, esto es muy importante, ¿vale? Si dos átomos tienen la misma electronegatividad, ejemplo, la molécula de oxígeno, el flúor, los electrones están distribuidos de forma uniforme, ¿vale? Y la molécula es apolar. El oxígeno, el hidrógeno son moléculas covalentes, hay que ponerlo todo, ¿vale? Apolar. Porque tengo el oxígeno, ¿vale? Aquí tengo los demás electrones. Tengo el oxígeno y tanto uno como el otro están tirando de los dos electrones de manera igual, porque los dos tienen la misma electronegatividad. Pero, ¿vale? Este es apolar. Pero si no tienen la misma electronegatividad, por ejemplo, el caso del CO2, del agua, ¿vale? Por ejemplo, el agua, aquí tengo los demás, ¿vale? Si no tienen la misma electronegatividad, se generará una carga parcial negativa alrededor del núcleo. Es decir, el oxígeno, que tiene electronegatividad más fuerte, más potente, tira del electrón, este que hay aquí, ¿vale? Lo tira hacia él. Y también va a tirar de estos dos electrones, porque es una molécula, perdón, es un átomo mucho más grande y lo va a querer hacia él. ¿Vale? Entonces, en este caso, el enlace es enlace covalente polar y mi molécula es una molécula polar. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Entonces, hay que saber que misma electronegatividad apolar. Y si es distinta electronegatividad polar. ¿Vale? A mayor diferencia de electronegatividades, es decir, mientras más alejados sean estos, los dos átomos que se unen, pues mayor será la polaridad del enlace. Aquí vemos unos dibujitos, ¿vale? La molécula de hidrógeno. Aquí tengo un átomo y aquí tengo otro. Hay una distribución por igual de la carga, ¿vale? Igual, aquí hay una distribución por igual en las cargas de los iones de cloro. Pero si yo tengo el cloruro de hidrógeno en el cual aquí tengo mi hidrógeno y aquí tengo el cloro, el cloro quiere los electrones. El enlace va hacia la parte del cloro, por lo que va a tener mayor densidad electrónica, se dice, en el cloro y va a ser polar. ¿Vale? Y esto también pasa en las sustancias iónicas. Las sustancias iónicas tienen muy grande su polaridad porque a mayor distancia el carácter dipolar aumenta, ¿vale? Los compuestos iónicos son polares todos. Pero nosotros vamos a estudiar la polaridad del enlace covalente, ¿vale? Voy a borrar esto. Voy a borrarlo todo y ya está. Bien. Pues de esta página, importante saber cuándo es una molécula apolar, cuando tengo o la misma electronegatividad o son dos átomos exactamente iguales. Y cuando es una molécula polar,
electronegatividades distintas, ¿de acuerdo? Y van a formar dipolos. Que una molécula sea apolar o polar va a ser muy importante porque esto va a hacer que tenga unas características especiales, como ser disolvente, tener temperatura de fusión y ebullición más altas o más bajas, ¿de acuerdo? El agua, esto ya fuera de contexto, el agua es una molécula polar. Y todas aquellas sustancias que sean polares se disuelven en el agua. Pero si yo tengo una molécula como el hidrógeno, que es apolar, nunca se va a disolver en una molécula polar. ¿Vale? Las moléculas polares, esto hay que sabérselo, se disuelven en polares. Y las moléculas apolares en apolares, ¿vale? Semejante disuelve a semejante, importante. Y esto es importante, esto es una tontería quizás, pero el aceite nunca se va a disolver en el agua, porque el aceite es apolar, ¿de acuerdo? Venga. Y bien, por último de esta página, indicaros que a mayor distancia o a mayor electronegatividad, o sea, más polar es mi molécula. Y si es más polar mi molécula, la fuerza del enlace será mayor. Un enlace polar, un enlace polar va a ser de mayor fortaleza que la polar. Una vez estudiado el enlace covalente polar y apolar, vamos a ver cómo la ordenación de los átomos covalentes, cuando forman sustancias covalentes, a lo largo del espacio. Vamos a ver dos tipos, las moléculas y los cristales, también llamadas sustancias covalentes reticulares. Centrándonos en el primero, cuando tenemos un conjunto de átomos no metálicos unidos por enlace covalente formando un cristal, estos átomos están ordenados en el espacio formando redes cristalinas, las cuales estas redes cristalinas tienen una estructura muy regular, la cual se va repitiendo a lo largo del espacio en todas sus direcciones, ¿vale? Se va repitiendo esta estructura cristalina. Este tipo de sustancias covalentes cristalinas va a tener una serie de propiedades muy importantes que hay que sabérselas. Son sólidos a temperatura ambiente. Son muy duros y tienen temperatura de fusión y ebullición muy alta. ¿Esto qué quiere decir? La sustancia más dura conocida es el diamante, que es una sustancia covalente, ¿vale? O un cristal covalente, como le queráis llamar. Cristal covalente. Y tiene temperatura de fusión y ebullición muy alta. Antes hemos dicho en el punto 2 del enlace iónico que tiene puntos muy altos de fusión y de ebullición. Pues bien, los cristales moleculares le superan. Entonces, los cristales moleculares es más fuerte que el enlace iónico, ¿vale? Y esto hay que sabérselo. Son frágiles. Son frágiles porque si le doy un golpe, cambia las posiciones de los átomos en la red cristalina y lo puedo llegar a romper. Ejemplo, el grafito, ¿vale? El grafito, el del lápiz, le doy un golpe y lo lamino, lo rompo. En general, no conducen ni la electricidad y tampoco son solubles en agua. ¿De acuerdo? Entonces, estas características de las sustancias covalentes hay que sabérselas. Por otro lado, nos encontramos con las moléculas. Una molécula es una entidad química eléctricamente neutra, la cual va a estar formada por átomos unidos entre sí por enlaces covalentes. Nunca voy a tener una molécula la cual esté formada por metales o por iónicos. Nunca. Solamente por átomos electronegativos. Covalentes, ¿de acuerdo? La mayoría de las moléculas, no todas, van a estar constituidas por un número muy pequeñito de átomos, los cuales va a ser muy importante especificar o indicar el número
exactos que hay de cada elemento en mi molécula, ¿vale? Entonces, para ello, para indicar el número específico de átomos de mi molécula, voy a tener dos tipos. Lo puedo decir de dos maneras, mediante la fórmula empírica o la molecular. Ya sabéis a qué se refiere la fórmula empírica. La fórmula empírica es la que nos informa de la proporción más sencilla en la que se encuentran los átomos de una sustancia, ¿vale? En cambio, la proporción molecular, la fórmula molecular, que es mucho más importante que la empírica, me indica el número de átomos real de los distintos elementos que constituyen mi molécula. Uno me da la proporción y otro la cantidad real de átomos. Ejemplo, en la molécula del butano, la fórmula empírica y molecular van a ser distintas. Vosotros aún no sabéis cómo se dice el butano a una molécula orgánica, pero cuando lleguemos ahí vais a saber que la fórmula molecular, la fórmula de verdad del butano es C4H10, es decir, en cada molécula de butano hay 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno. En cambio, si yo divido los subíndices entre 2, determino la fórmula empírica. C2H5 es la fórmula simplificada, que nos muestra una proporción muy simple de sus elementos. Por cada 2 átomos de carbono hay 5 átomos de hidrógeno. Por ejemplo, en el agua, la fórmula molecular y empírica coincide, ¿vale? Coincide la empírica y la molecular. Hay otras que no. El NO2 también coincide, etc. Pero sobre todo en las que son orgánicas, que tienen su índice muy grande, las hay con más grandes, yo puedo simplificarla y obtener la fórmula empírica. Solamente quiero que sepáis que existen las dos fórmulas. En bachillerato ya se utiliza, hay ejercicios numéricos para determinar una y otra, que son fáciles de realizar. Bien, ¿cuáles son las propiedades de las moléculas? Pues estas propiedades son muy diferentes a los cristales covalentes. Las propiedades de las moléculas vienen determinadas por unas cositas que aún no hemos dado, que se da en el punto 4 del tema, que son las fuerzas intermoleculares. ¿Cómo están unidas las moléculas entre sí? En general, las propiedades de las moléculas son las siguientes: bajas temperaturas de fusión y de ebullición, al contrario que las anteriores. Suelen ser gases y líquidos a temperatura ambiente, ¿vale? Recordar que los cristales eran sólidos, puestos son gases y líquidos. En general, no son solubles en agua. En general, ¿por qué? Porque suelen ser apolares y el agua es polar, ¿vale? A ver si hay moléculas que son polares, como el agua se disuelve en agua, ¿vale? Pero hay otras que son muy apolares que no. ¿Qué más a esto? No conducen la electricidad. Las moléculas, tanto apolar como polar, no conducen la electricidad. Y bueno, aquí tenéis unas tres moléculas. Por ejemplo, esta que tenéis aquí es el metano. Aún no sabéis cómo se escribe y es CH4. Tanto su fórmula empírica como la molecular coincide. Esta molécula es apolar. ¿Y yo cómo sé que es apolar? Aún no lo he explicado. Lo explicaré, espero que cuando estéis en clase. Tengo mi carbono rodeado de 4 hidrógenos. Es una molécula que no tiene pares de electrones no enlazantes. Es decir, todos los electrones del carbono, 1, 2, 3, 4, están enlazados. Yo ya he explicado que una molécula apolar es cuando tiene electronegatividades iguales o son átomos iguales, pero
Si mi átomo central está rodeado de 4 cosas iguales, también es apolar. ¿De acuerdo? Y esta molécula es gas a temperatura ambiente. Aquí tenemos el butano, tiene esta forma, que es apolar también, porque es simétrica, igual que el metano. Y esta es la molécula de sacarosa o glucosa, ¿de acuerdo? Voy a borrar todo. Y bien, ya hemos visto el enlace iónico y el covalente. Y el covalente van a tener dos tipos. Por un lado, los cristales, los sólidos cristalinos, y por otro las moléculas. Y las moléculas van a ser polar y apolar. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿y cómo van a ser estos tipos de enlaces que hemos visto hasta el momento? Pues bien, el iónico es muy fuerte. Pero antes del iónico acabamos de comprobar que las sustancias más duras son los cristales covalentes. Los cristales covalentes tienen más fortalezas que el iónico. Y de momento, el tercer lugar se lo llevan las moléculas. Pero, vosotros no lo sabéis, las moléculas polares van a ser más fuertes que las moléculas apolares, ¿vale? Estos tienen menor punto de ebullición y de fusión que las polares, ¿de acuerdo? Y ya veremos por qué. Por las fuerzas intermoleculares. Pues bien, hasta aquí el punto 3 del tema.